Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos una vez más a la escuela dominical de los jóvenes adultos. Nos toca nuestro estudio número 14. Amén. Y les invito, si pueden acompañarme en oración. Amén. Vamos a darle gracias al Señor por esta clase. Amén. Te doy gracias, mi Dios Padre Celestial, por permitirnos una vez más, Señor, escudriñar tu palabra, Señor. Estamos bien agradecidos, mi Dios Padre, por la oportunidad que nos da, Señor, a través de este medio, Señor, poder escuchar, Señor, ya sea en el hogar, los hermanos que estén en sus trabajos, escuchando, mi Dios Padre, esta clase, Señor, que podamos atesorar, que podamos aprender algo nuevo, mi Dios. Te doy muchas gracias, Señor, por lo bueno que eres, mi Dios, por cada uno de mis hermanos que trabajan en el expositor también, mi Dios Padre Celestial, en la editorial. Agradezco mucho, Señor, por todo el esfuerzo que ellos hacen, mi Dios Padre. Bendíceles grandemente siempre, mi Dios Padre Celestial, y que nos encomendamos a ti, Señor, que seas tu Espíritu Santo, Señor, trayendo la luz, Señor, a nuestro conocimiento. En el nombre precioso de Jesús oramos. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, el título de esta clase es Defensores de la Verdad, y el pensamiento central es la sana doctrina es para el alma tan importante como el sano alimento para el cuerpo. Amén. Y tenemos el texto áureo, el texto que siempre sobresale en la clase. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Gálatas capítulo 1 versículo 8. Y como siempre tenemos tres objetivos. El primero es familiarizarnos con el contexto histórico de la palabra, de la primera carta de Pablo a Timoteo. Amén. Y el segundo es comprender la importancia de cuidar la sana doctrina. Y el tercero es decidir vivir de acuerdo con las enseñanzas de la sana doctrina. Amén. La lectura antifonal, a aquellos que estén en casa y puedan buscar en sus Biblias si no tienen expositor, se encuentra en 1 Timoteo capítulo 1, y vamos a encontrar esta clase en los versículos 1 al versículo 11. Amén. Y lo voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Versículo número 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuantos se oponga a la sana doctrina. El último versículo de nuestra clase es el 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén. Bueno, mis hermanos, en esta clase estaremos viendo el problema de la infiltración de las falsas doctrinas que acaban dañando la fe de los hermanos. Amén. Una de ellas que todavía predomina es que después de nacer de nuevo, el cristiano puede seguir pecando deliberadamente, y por eso el apóstol inicia el capítulo 6 de Romanos diciendo que ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esta enseñanza de los falsos maestros era que si el cristiano pecaba mucho, se manifestaba más la gracia de Dios, concediendo el perdón. En otras palabras,
quienes desearan recibir el perdón de Dios abundantemente, lo que tenían que hacer era pecar también abundantemente, o sea, pecar mucho. Yo en mi persona he experimentado la abundancia de la gracia de Dios cuando he estado pasando por momentos sumamente difíciles. Y cuando digo esto me refiero a una sobreabundancia de gracia en momentos muy sobresalientes y que ha marcado mi vida en una forma maravillosa. Y si tuviera que colaborar cuántas veces me ha pasado, lo resumiría de la siguiente manera. Todos los grandes problemas que he pasado durante un año, he sido testigo de 2 o 3 ocasiones, a lo más, donde pudiera decir que abundó o sobreabundó, mejor dicho, su gracia de una manera que me he sentido bajo una influencia divina, donde dejo de percibir aquella tempestad y empiezo a caminar sobre las aguas agitadas. Es en esa manera como yo he sido testigo de esa abundancia maravillosa de su gracia, amén. Todo lo contrario, amén, a lo que enseñan estas mentiras. Amén. Otra de las falsas doctrinas que Pablo tuvo que compartir, que tuvo que combatir, la encontramos en Efesios y Colosenses, donde esta herejía era una combinación de varios movimientos que enfatizaban un dualismo eterno, el bien y el mal. Esta herejía llamada gnosticismo enseñaba que la salvación era por medio del conocimiento. El gnosticismo fue tal vez la herejía más peligrosa que amenazó a la iglesia primitiva durante los 3 primeros siglos, influenciada por filósofos tales como Platón. El gnosticismo en sí está basado en 2 falsas premisas. Amén. Primero, adopta un dualismo en cuanto al espíritu y la materia. Los falsos aseguran que la materia es inherentemente mala y el espíritu es bueno. Como resultado de esta presunción, ellos creen que cualquier cosa que se haga en el cuerpo, incluso el pecado más grande, no tiene sentido porque la vida real existe solamente en el reino de los espíritus. Yo creo que esto se mira mucho ahora en muchos de los programas televisivos e inclusive en muchas de las caricaturas más nuevas últimamente. Están metiendo mucho esto en las mentes de los niños para que estén ya creciendo con estas ideas, con estos conocimientos también, para desacreditar la idea de cualquier compatibilidad entre el cristianismo y el gnosticismo. Uno solo tiene que comparar las enseñanzas de las principales doctrinas de la fe. Amén. En cuanto a la salvación, el gnosticismo enseña que la salvación se gana a través de la adquisición del conocimiento divino, el cual lo libera a uno de las ilusiones de las tinieblas. Aunque ellos afirman seguir a Jesucristo en sus enseñanzas originales, la verdad es que lo contradicen en todo momento. Jesús no dijo nada en absoluto acerca de la salvación a través del conocimiento, sino por la fe en Él como Salvador del pecado. Amén. Dice su palabra que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 8 al 9. Es más la salvación que ofrece Cristo. Es gratuita, amén, y disponible para todos, amén. Tal como dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amén. No solo a un grupo selecto, amén, que ha alcanzado una revelación especial, sino dice que a todos, amén, por igual, amén. Otra carta que fue escrita para combatir las enseñanzas de los judaizantes fue la de los Gálatas. Amén. Estos enseñaban que para poder ser salvos uno necesita guardar la ley de Moisés, principalmente la práctica de la circuncisión, amén, la observación del sábado y días religiosos del Antiguo Testamento. Otra falsa doctrina que también fue combatida por Juan, la encontramos en la primera carta de este apóstol, contra otra herejía que decía que Cristo no se manifestó en carne, sino que tuvo únicamente apariencia de ella. Amén. Según estos herejes, la deidad nunca se encarnó,
nunca tomó forma humana ni participó en una naturaleza terrenal. Entonces, según ellos, Cristo pareció tener cuerpo humano, pero era solo una apariencia. También a Timoteo, durante su pastoreado, se le introdujeron personas que enseñaban la gran relevancia de las genealogías y fábulas, también interpretando incorrectamente el Antiguo Testamento. Y estas personas pues eran expertas en cuanto a la ley de Moisés, por lo cual pues insistían en mantener vigente la ley para el seguidor de Cristo. Amén. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a empezar nuestra enseñanza. Amén. Leamos el primer versículo de la carta a Timoteo una vez más. Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios, nuestro Salvador, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Amén. Como es de costumbre en todas sus cartas, el apóstol Pablo empieza esta carta identificándose con uno de sus títulos favoritos. Amén. Apóstol de Jesucristo. Amén. Este título era su credencial oficial que él usaba ante las iglesias cuando tenía que defender su ministerio. Amén. Él sacaba esta credencial. Amén. Por tanto, al usar este título en las epístolas como esta de la primera de Timoteo, la segunda de Timoteo, Tito, nos deja claro que no fueron cartas privadas. Amén. Y que la intención era que estas cartas se leyeran públicamente en las iglesias. Amén. Apóstol de Jesucristo. Amén. No significa primordialmente uno que pertenece a Jesucristo, sino uno enviado por Jesucristo. Amén. El título en sí revela mucho sobre la persona de Pablo. Indica que todo lo que Pablo hacía no era por iniciativa suya, sino de alguien que lo había ordenado, amén, a hacerlo. Él siempre se identificó con uno que había sido llamado, amén, uno que había sido escogido, que había sido apartado o que había sido enviado. Amén. En ninguna de estas ocasiones tuvo él algo que ver, sino que fue la determinación de alguien más. Amén. Con esto en mente podemos notar una relación de sus palabras con lo que aconteció camino a Damasco. Amén. Porque Cristo se le apareció no solo para ofrecerle su gracia salvadora, sino también para hacer de él un gran misionero, amén, de su obra. Amén. Y damos gracias a Dios, la verdad, por su vida y por su ministerio, ante esta realidad que para Pablo era ineludible. No le quedaba otra cosa más que decir, ay de mí, si no anunciar el Evangelio. Amén. Y qué lección tan grande para nosotros, mis hermanos, los que hemos creído en Jesucristo. Amén. Y el versículo 2 nos deja ver cuánta ternura hay en las palabras de este viejo predicador hacia uno de sus hijos en la fe. Amén. A Timoteo, verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre, de Cristo Jesús nuestro Señor. Timoteo era hijo de mamá judía y de papá griego. Se cree que Timoteo fue convertido en una de las predicaciones de Pablo, porque este mismo fue el primero en predicar el Evangelio en Listra, de donde era Timoteo. Amén. Más adelante, dado que Timoteo tenía tan buen testimonio, se convirtió en compañero de Pablo en sus viajes misioneros y más adelante fue ordenado, amén, al ministerio por la imposición de las manos de Pablo. Amén. En su segundo viaje misionero también acompañó a Pablo por las ciudades de Troas, Filipos, Berea, Atenas. Desde Atenas Timoteo hizo un viaje también a Tesalónica y se encontró nuevamente con Pablo en Corinto. Amén. Después pasaron como 5 años, quizás que no sabemos mucho de él, pero para luego lo encontramos en Éfeso, de nuevo con el apóstol Pablo, amén, quien lo envía a Macedonia, juntamente con otro hermano en la fe que se llamaba Erasto. Amén. Este era tesorero de la ciudad. Y bueno, de aquí en adelante lo seguimos viendo junto a Pablo en diferentes lugares como Macedonia, que acabo de mencionar, Corinto, y hasta nos damos cuenta que acompañó a Pablo en su encarcelamiento también en Roma. Amén. Y después de esto, 2 años más tarde, lo encontramos en Éfeso como pastor de la iglesia y
muy probablemente como obispo de las iglesias de esa área, amén, Pablo mismo le había rogado que se quedase allí para corregir a quienes estaban enseñando, amén, las falsas doctrinas, amén. Entonces, mis hermanos, en este joven Timoteo vemos varias virtudes, amén. Número uno, lo original, lo genuino de su experiencia cristiana, amén. Pablo orgullosamente lo llama un verdadero hijo en la fe, amén. Número dos, vemos su fidelidad, amén, su sumisión hacia su padre en el evangelio, acompañándole en muchos de los viajes, amén, misioneros, y estando con él en su encarcelamiento, amén. Todo esto es prueba evidente de su fidelidad, amén. Y número tres, su influencia en mantener la sana doctrina, amén. Prueba de esto fue el quedarse en Éfeso con la tarea principal de corregir los errores doctrinales. Y número cuatro, a pesar de que no sabemos su edad, sí sabemos que era muy joven, amén. Pero esto no le estorbó para ser un buen ministro del evangelio. Prueba de esto fue la carta en 1 Timoteo 4:12, donde ya ocupaba el puesto de pastor y obispo, y dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo a los creyentes en palabra, en conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Amén. Ahora miremos un poco más este asunto de las falsas doctrinas. Para esto repasemos una vez más los versículos 3 y 4. Amén. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Versículo 4: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Bueno, lo primero que notamos en el versículo 3 es la razón principal por la cual Pablo le pidió a Timoteo quedarse en Éfeso. Ordenar a ciertas personas que no enseñaran una doctrina diferente. Amén. En otras palabras, cualquier doctrina que fuera distinta al evangelio que le había sido revelado por Jesucristo, Pablo siempre tuvo mucho cuidado que el evangelio se predicara sin ninguna alteración. Amén. Por eso, cuando los judaizantes trataron de introducir en las iglesias enseñanzas diferentes a lo que Pablo predicaba, les escribió en Gálatas 1, 6 y 7, dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. En el 7 dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Aquí en este pasaje hay mucha enseñanza para nosotros, mis hermanos. Número uno, él dice estar maravillado, estar anonadado por lo que estaba sucediendo. El asunto a tratar no eran pecados sexuales, no se trataba de crímenes, no se trataba ni siquiera de pleitos entre ellos, sino lo que le preocupaba aquí era el objeto de su fe en que estaban creyendo. Amén. Esto es muy delicado, amén, porque la vida cristiana debe tener un punto de referencia, y ese punto de referencia no es otro sino Jesucristo, amén, y a este crucificado, amén. Número dos, seguir una enseñanza que contienda con el evangelio necesariamente desconecta a la persona de Jesucristo, amén. Nadie, absolutamente nadie puede vivir dos evangelios diferentes. Si alguien se acerca al error, lo que sucede es que automáticamente se está alejando de Jesucristo, amén. Número tres, seguir enseñanzas diferentes al evangelio es aceptar algo contrario a lo que Dios ha revelado, amén. No hay y nunca habrá manera de reconciliar un evangelio falso o alterado con el único y verdadero evangelio, amén. Por eso es que estamos en contra del ecumenismo. Muy bien, mis hermanos. Número 4, enseñanza número 4 aquí son los falsos evangelios siempre traen perturbación, amén. Por eso Pablo declaró en Gálatas 1:8: mas si aún nosotros, perdón, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito. Así, de ese tamaño. No nada más Pablo fue el único que se mostró radical, amén, al respecto. También lo fue Juan, el discípulo amado, amén. En Apocalipsis 22, 18 y 19 dijo: yo testifico
a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y el versículo 19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Esto es terrible, esta advertencia es bastante fuerte. Amén. Aún así algunos no se detienen todavía. Vamos a echarle entonces un vistazo a estos falsos maestros. Amén. Para esto vamos a mirar una vez más los versículos 5, 6 y 7, amén, que leímos al principio. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Amén. El Nuevo Testamento abunda en este tema sobre los falsos maestros. Amén. Habla de los falsos apóstoles, de los obreros fraudulentos, habla de los falsos hermanos, habla de los falsos profetas, amén. Pero volviendo a nuestro pasaje en el versículo 5, establece la diferencia que existe entre el evangelio de Cristo y las falsas doctrinas, amén. Y lo que establece el versículo 5 es que el verdadero evangelio logra limpiar el corazón para que pueda brotar el amor puro, amén, y benigno. El verdadero evangelio logra obtener una conciencia limpia y una fe que no tiene fingimiento, o sea, una fe que no es falsa, una fe que no es hipócrita, amén. Existe una relación muy estrecha entre sí, entre creencia y conducta y viceversa, porque lo que uno cree determina su conducta, amén. Y por otro lado, la conducta puede determinar también nuestras creencias, amén. No se puede divorciar lo que uno hace de lo que uno cree, ni lo que uno cree de lo que uno hace. Alguien dijo, las cosas no se ven como son, las vemos como somos. Amén. Cuando las iglesias están faltas de la sana doctrina, lo que predomina es un vacío espiritual. Entonces lo que se tiene la verdad no merece ser llamado doctrina. Amén. La cuestión de la sana doctrina verdadera nos hace percatarnos del vacío que existe dentro de las iglesias, amén, dentro de los cristianos, amén. Aquellos que predican doctrinas falsas de prosperidad solo dan resultados a corto plazo, amén, pero a la larga están llevando a la gente tras riquezas y bendiciones que la Biblia nunca promete, amén, y quitando el enfoque de las promesas mayores de las escrituras, amén. La iglesia necesita sana doctrina para poder enfrentar las complejidades de la vida, amén, de la fe, amén. A menudo el crecimiento de la sana doctrina viene cuando la palabra derriba las doctrinas que no son sanas, amén, que están enraizadas en un marco teológico defectuoso, amén, en valores culturales específicos o simplemente no leer las escrituras en su adecuado contexto, amén, histórico, bíblico y literario también. Un teólogo norteamericano, Richard Newberg, que luchó por la restauración de las raíces de la Reforma Protestante en el cristianismo americano, escribió que en muchas iglesias lo que se predica es a un Dios sin ira que introduce a hombres sin pecado en un reino sin juicio mediante la administración de un Cristo sin cruz, amén. A esto precisamente conducen las falsas doctrinas, a distorsionar el mensaje de la palabra, amén, de la Biblia, que proclama un Dios justo, un Dios que se enoja contra la maldad de los hombres, que anuncia el estado pecaminoso de todos los seres humanos, amén, que todos tenemos que comparecer ante el tribunal de Dios, amén, y que la salvación se encuentra en Cristo Jesús solamente y a este crucificado, amén. Sigamos, mis hermanos, entonces avanzando con la clase. Para esto veamos entonces el versículo 8. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, amén. Aquí vemos al apóstol teniendo mucho cuidado en hacer esta aclaración para no ser mal interpretado, amén. El caso que Pablo sostiene no es en contra de la ley, sino en contra de los falsos intérpretes de la ley, amén. Para el apóstol
la ley es santa, es justa y buena, amén. Lo encontramos en otras de sus cartas. Pero la ley mal interpretada puede convertirse en un tropiezo, amén. Amén. Para dar un ejemplo, la Biblia es la palabra de Dios, amén. Sabemos que es la palabra de Dios, es inspirada por el Espíritu Santo, infalible, amén, y digna de toda confianza, amén. Desgraciadamente, también se le da varios usos, amén. Muchos la usan para excusar sus pecados, como aquellos que defienden tener más de 2 mujeres, amén, usando el caso de los patriarcas. Otro para excusar sus actos violentos, amén, citan a David que eliminaba a sus enemigos. Algunos más para defender su carácter iracundo usan como base airados pero no pequéis, ¿saben? Otro mal uso de la Biblia es valerse de ella para atacar a otros, amén. La Biblia nunca debe usarse fuera del propósito por el cual se escribió, amén. Uno no solo debe conocer lo que la Biblia dice, sino también la intención con que se escribió, amén. De lo contrario, se caen legalismos, legalismos que vienen dañándome, que son más perjudiciales que el desconocer la palabra del Señor, amén. Por último, mis hermanos, vamos a ver los versículos 9, 10 y 11, amén, de nuestra clase. Dice su palabra, el versículo 9, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, que yo no sé si los quieran ir contando, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Amén. Aquí vemos claramente que la finalidad de la ley era, además de señalar la condición de pecado en el ser humano, también hacerle comprender al pueblo el perfil de Dios, o sea, su santidad, amén. No es otra cosa sino un reflejo de la naturaleza moral de Dios, amén. La ley del Antiguo Testamento le dice al hombre cómo es Dios y cómo debe de ser el hombre. Mientras el hombre vive de acuerdo al carácter de Dios, la ley no le dice absolutamente nada. O sea que no tiene ninguna demanda sobre el hombre, amén. Por eso el apóstol Pablo dice en Gálatas 5:23 que contra el fruto del Espíritu no hay ley, amén. Esto es para aquellos quienes tienen el Espíritu de Dios en sus vidas, amén, y lo manifiestan por medio del amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio, amén. No es condenado por la ley de Dios, amén. El punto que estamos enfatizando lo podemos ilustrar con lo que Pablo le escribió a los romanos respecto a la obediencia de las leyes y la sumisión a las autoridades. Romanos capítulo 13, 3 al 5. Miren qué importante, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien. Los magistrados son los gendarmes, si quieres decir, los gobernadores, los que están en puestos, amén. Dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. Y lo pregunta, ¿quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Versículo 5, por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Amén. En este pasaje, el apóstol nos muestra una serie de verdades que tienen que ver con la ley y la conducta. Amén. Ellas son, número 1, las leyes, incluyendo por supuesto las leyes divinas, amén. Un buen ejemplo sería pensar en leyes como las que estamos viviendo, amén, ahora mismo con la pandemia. Porque es algo que no habían sido leyes anteriormente, amén. Como por ejemplo, vemos eso posteado en las puertas de los negocios, amén, por una ley ejecutiva por parte del gobernador. En el caso de nuestro estado aquí en Carolina del Norte, por ejemplo, el distanciamiento social, cuántas personas deben de estar dentro del local, usar máscara, amén, y cosas tan sencillas como estas. No están para infundir temor, sino confianza, es lo que dice aquí la palabra de Dios, amén, y para infundir
confianza y seguridad, amén, porque dice que protegen a los hombres, se dan para el bienestar de la sociedad, amén, porque donde no hay leyes, ¿qué es lo que hay? Hay anarquía. Anarquía es hacer lo que se quiere, amén, y esto es un desastre, amén. Número 2, quien vive sujeto a las leyes no solo no es acusado por ellas, sino alabado, amén. La idea es que hay una bienaventuranza, una bendición, una dicha para quienes son obedientes, amén. Vea el capítulo 1 de los Salmos, amén, sobre esto. Y número 3, la persona madura obedece las leyes, no tanto por el temor al castigo, sino por causa de sus convicciones, amén. Ahora obsérvese que después de mencionar en los versículos 9 y 10 a 14 tipos de personas que hacen mal, Pablo añade, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. La sana doctrina es la piedra de toque para el buen vivir, amén. La sana doctrina es la piedra de toque para el buen vivir. Bueno, en resumen, mis hermanos, hemos aprendido la situación que debió enfrentar este joven Timoteo contra los falsos maestros que estaban introduciendo esas falsas enseñanzas, amén, fábulas y genealogías que eran el resultado de una mala interpretación de la palabra de Dios, amén. Dios ha usado y sigue usando hombres y mujeres que al igual que Timoteo, Pablo, Juan, pelean en contra de las falsas doctrinas que no son sino veneno. Eso es lo que son, veneno para nuestra vida espiritual, amén. Acuérdense que las falsas doctrinas no tienen la fuerza de limpiar el corazón, ni de dar una conciencia buena, ni mucho menos una fe genuina, una fe legítima, probada, acreditada, que solo la sana doctrina puede dar a través de la palabra de Dios, no adulterada, amén. En esta clase vimos la preocupación de Pablo sobre esta deformidad, pudiéramos decir, dentro de la iglesia, pero también vimos la disposición de este joven Timoteo para cumplir la misión de sacar las falsas doctrinas, amén, entre la congregación, amén. Los quiero dejar con las 5 preguntas, amén, como de costumbre acerca de esta clase. Número 1, la pregunta número 1 dice, ¿qué título usaba Pablo como credencial de identificación para defender su ministerio? ¿Qué título usaba Pablo como credencial de identificación para defender su ministerio? Pregunta número 2, ¿qué significa la palabra gnosticismo? ¿Qué significa la palabra gnosticismo? Y pregunta número 3, ¿a quién puso Pablo como pastor de la iglesia de Éfeso? Y 4, ¿cuál fue la razón principal por la que Pablo le pidió a Timoteo que se quedara en Éfeso? Bueno, esta casi da prácticamente la respuesta a la número 3. Amén. Y la última pregunta en Gálatas capítulo 1, 6 y 7, capítulo 1, versículos 6 al 7, hay 4 enseñanzas. ¿Cuál es la cuarta? Amén. El próximo estudio, amén, lo estará trayendo nuestra hermana Josefina bajo el tema escogidos para servir. Escogidos para servir. Está basado en la carta primera a Timoteo, capítulo 1, y los versículos siguientes del 12 al 20. Amén. Y muchas gracias, hermanos, por su atención, y que el Señor les bendiga y que tengan un feliz semana, amén, de acción de gracias. Amén.